Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video para mi canal voy a compartir contigo 5 fórmulas de Excel que estoy completamente seguro te van a servir para conseguir trabajo en este año 2021. Sé que si las utilizas correctamente en un examen de admisión de Excel en cualquier empresa te va a salir alguna de estas fórmulas, y si las sabes utilizar vas a quedar como todo un profesional, con la hoja de cálculo y en el manejo de esta acerca de fórmulas y funciones. Bien, para comenzar quiero que denotes que aquí tengo una pequeña plantillita que se llama datos y movimientos del cliente. Aquí vamos a emplear un montón de funciones anidadas para configurar las 5 fórmulas que te quiero explicar, 5 fórmulas que anidan funciones, una de ellas no. Y en esta segunda hoja tenemos acá una basecita de datos llamada ventas que refleja las ventas que ha hecho una organización XYZ, un centro comercial, una tienda, etcétera, etcétera, lo que sea que quieras llamarle, en donde registramos en el primer campo el documento del cliente que hizo la compra, luego el nombre en el segundo campo, en el tercero el género con una letrica si es masculino o femenino, la dirección del domicilio, la factura de compra, la fecha de la factura de compra y su correspondiente valor. Listo, entonces para hacerlo bastante ameno, aquí a este tutorial vamos a hacer una mezcla de las dos hojas muy rapidito. Para ello, fíjate, yo acá voy a estar paradito en esta hoja llamada cliente que tiene la plantillita que vamos a llenar con las 5 fórmulas, y voy a venir aquí a la pestaña revisar, luego aquí no es revisar, es la pestaña vista, y acá en la pestaña vista, en el grupo ventana le voy a decir créame una nueva ventana con una instancia nueva de este mismo documento que apunte obviamente a la memoria del ordenador en donde está este documento. Y créeme una nueva ventana, fíjate. Si tú echas hacia atrás el video, vas a ver que aquí solo existía este documento. Ahora existen 2. Voy a pasar acá a la base de datos de ventas. Vengo acá a vista. Le digo zoom al 130%. Enter, ¿vale? Y la voy a dejar acá. Luego vengo a la hoja número 1. Y como estoy aquí en la pestaña vista, le digo créeme mediante el comando organizar todo, un esquema de tipo vertical. Voy a pasar esto por acá, fíjate. Un esquema de tipo vertical. Doy clic en aceptar. Y fíjate que ya tenemos el mismo libro en 2 instancias de Excel. Uno apuntando a una hoja y el otro apuntando a otra hoja. Esto es algo para trabajar en paralelo. En otras palabras, si yo hago referencia dentro de una fórmula o función en esta hoja de cálculo, en esta tabla que está en una segunda instancia, pero del mismo libro, es como si yo me dirigiera aquí a la segunda hoja e hiciera referencia a esta misma tabla, que es esta misma tabla. Entonces, para esto es esta vista, para trabajar en paralelo, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acostúmbrate siempre a trabajar con tablas de datos dentro de Microsoft Excel. Esto quiere decir que si te dan un rango de datos, fíjate, como este segundo rango que está en esta hoja llamada ventas, que es un rango de datos plano, conviértelo siempre en una tabla para que trabajes muy rápido, desde las fórmulas o funciones pasando el nombre de cada uno de los campos. ¿Cómo convertimos esto a una tabla? Mira, fíjate, muy sencillo. Coloco la celda activa dentro de algún elemento de la tabla, fíjate, acá en esta primera puede ser, y presiono control asterisco en un computador normal o control shift asterisco en un portátil, pan, y selecciono toda la tabla de datos. Ahora, posteriormente presiono la combinación de teclas control más T, pan, y saco el cuadro de diálogo crear tabla. Este cuadrito de diálogo me va a indicar o me está preguntando si la tabla tiene encabezados. Desde luego que sí, y doy clic en el comando aceptar. Fíjate, se crea una tabla sin ningún problema. Una tabla que me activa aquí una pestañita en la ribbon o en la cinta de opciones del Excel que se llama diseño de tabla. Si yo quisiera cambiarle el nombre a esta tabla para apuntar de una manera mucho más rápida, no que diga tabla 1, fíjate acá, sino que diga por ejemplo base de datos, así, BD, simplemente le cambio el nombre acá, doy enter. Y fíjate que si yo llamo a la base de datos desde el cuadro de nombres, se seleccionan únicamente todos los datos
de mi tablita de datos sin ningún problema. Pues bien, yo puedo hacer referencia a un campo completo de la base de datos o bien hacer referencia a toda la base de datos desde las fórmulas con el nombre de la tabla, y posteriormente especificando dentro de un corchete o dentro de un par de corchetes de apertura y de cierre el nombre del correspondiente campo. Vale. Ahora, venimos aquí a esta hoja ya creando la tabla y te voy a explicar la primera fórmula o función que te va a salir sí o sí en cualquier prueba o examen de Excel para aspirar a un puesto de trabajo. La primera función que te quiero enseñar es la función típica, la buscar B. Esta función es una función de búsqueda y referencia. ¿Qué nos permite hacer esta función? Buscar un elemento dentro de una tabla de datos teniendo como principio, no lo olvides, teniendo como principio que la primera columna izquierda de una tabla de datos, es decir, en este caso la columna documento, va a ser la columna de búsqueda y la función buscar B me devuelve una columna a la derecha que yo le especifique en su tercer argumento. Te lo repito nuevamente, ¿qué hace la función buscar B? Busca en la primera columna izquierda de una base de datos o de una tabla de datos, que es la columna de búsqueda, un elemento según un criterio dado dentro de la función y devuelve un elemento de cualquier columna de la derecha especificada mediante un índice en el tercer argumento de la función. Por ejemplo, imagine que quiero buscar el documento 5551234 que corresponde en este caso, fíjate, a Andrea Rojas. Es mi documento, un ejemplo. Entonces, si quisiera buscar el nombre de esa persona con el uso de la función buscar B, fíjate, muy sencillo. Llamo a la función buscar B y ella me va a decir, voy a pasarme esta IntelliSense por acá por arribita, y ella me va a decir lo siguiente. En el primer argumento devuélvame el valor que usted quiere buscar, es decir, páseme el valor que yo quiero buscar, que en este caso es este número de documento. Entonces, aquí simplemente con el delimitador de argumentos, que en mi computador es la coma, en el tuyo puede ser el punto y coma, especifícame, en este caso, la matriz tabla o la tabla de datos en donde yo voy a buscar este documento, teniendo como principio que el primer campo se va a comportar como el campo de búsqueda de la tabla de datos. Entonces, ¿cómo se llama toda esta tabla de datos? Fíjate, se llama BD. Entonces yo coloco BD. Fíjate que aparece la tablita, le doy tabular y la selecciono. Ahora le digo, quiero devolver el campo nombre. ¿Dónde está el campo nombre de este documento en caso de que lo encuentre en esta primera columna? Está en la segunda columna, fíjate, documento es la 1, nombre es la 2. Entonces coloco el valor de 2, el índice de 2 y posteriormente utilizo el último argumento para decirle que me busque o la búsqueda se va a desarrollar bajo un tipo de coincidencia exacta. Fíjate que si yo cierro la función buscar B y evalúo con control intro o simplemente intro, me devuelve el nombre sin ningún problema. Esto quiere decir que la función buscar B efectivamente buscó este documento dentro de toda la tabla de datos, teniendo como principio que el primer campo llamado documento era el campo de búsqueda y me devuelve el elemento de la segunda columna que yo especifiqué en el tercer argumento de la función. Fíjate, tercer argumento de la función es el índice que quiero devolver del campo o columna que quiero devolver en la base de datos. Listo. Ahora, ¿qué pasa si buscamos un elemento que no esté? Fíjate. 555123456 y me dice, uy, ese documento no está. Me devuelve la función buscar B un error de ND. ¿Cómo depuras este error? Mira, muy sencillo. Utilizas a la función si.error, en donde le dices en el primer argumento llamado valor, si esta función buscar B devuelve un error, entonces usted me devuelve una cadena de texto delimitada dentro de un par de comillas dobles que me diga no está, el documento no está. Entonces colocamos así, no está, cerramos, evaluamos con enter y fíjate que ahora me dice no está. Listo. Si buscamos el documento 5551234 me dice Andrea Rojas porque el documento sí está.
Vuelvo y te lo repito, vamos a buscar el género y vamos a buscar el domicilio. ¿Dónde está el género dentro de la base de datos? Fíjate, columna 1 es el documento, columna 2 el nombre, columna 3 el género y columna 4 la dirección o el domicilio. Entonces me vengo para aquí, copio todo esto con control C, fíjate, control C, y pego la fórmula acá en género, F2, entro en modo edición la celda, la pego con control V y le digo devuélveme el campo tercero, que es el género, fíjate, y evalúo con enter y me devuelve aquí la M de masculino. Y para el domicilio, pego acá a la función buscar B con si.error y le digo devuélvame el campo 4, evalúo con enter y devuelvo aquí la dirección o el domicilio. Esta es la manera de utilizar a la función buscar B correctamente, anidándola directamente con la función si.error. No obstante, esta función tiene una particularidad. Si en la tabla de datos se encuentra a Andrés Rojas, como en este caso que se encuentra duplicado, también sus números de cédula, la función buscar B solo va a devolver el primer elemento que encuentre dentro de la tabla de datos con la coincidencia del criterio que yo le pase dentro de la función. En otras palabras, si yo intento buscar más de un elemento duplicado dentro de la base de datos que tenga este documento, sencillamente la función buscar B siempre va a devolver el primer elemento que encuentre dentro de la base de datos con el criterio que yo estoy buscando. Eso lo vamos a solucionar a lo último del tutorial, por eso quiero que te quedes, porque a lo último te voy a regalar una fórmula infalible para buscar todos los elementos de una base de datos que se encuentren duplicados y retornarlos dentro de una lista de valores, todos diferentes desde la base de datos hacia un ranguito de extracción. Quiero que te quedes hasta lo último porque te voy a regalar esa fórmula, porque realmente es muy fácil de implementar. Entonces ya esto te regalé aquí la primera fórmula, te di a la función buscar B con la función si.error. Pasemos ahora a la segunda fórmula. Bien amigos, seguimos con la siguiente fórmula, la segunda fórmula, que más bien no es una fórmula, es una función. A lo último la vamos a mezclar para convertirla en una fórmula. Y lo que te quiero explicar es cómo funciona, porque estoy totalmente seguro de que esto te va a salir en cualquier prueba de Excel para aspirar a cualquier puesto de trabajo. Es a la función sí. Una función de prueba lógica, una función de decisión que nos va a servir, obviamente, y valga la redundancia, para tomar una decisión dependiendo de un valor comparado con otro valor. Entonces, la función sí, ¿qué es lo que hace o cómo se categoriza la función sí? Se categoriza como una función de prueba lógica de decisión, ya que dependiendo de un valor que nosotros comparemos con otro valor, podemos decir haga esto o haga aquello. En este contexto, llamarla aquí dentro de una celda o dentro de un rango de celdas es muy sencillo. Fíjate, simplemente voy a colocarme acá dentro de esta celda, fíjate, dentro de esta celda. Y simplemente coloco aquí el símbolo de igual y coloco acá o la llamo la palabra sí. Y fíjate que lo primero que nos aparece acá es comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Es decir, una función de decisión a través de una prueba lógica. ¿Qué es eso de una prueba lógica? Una prueba lógica simplemente es una comparación que nosotros hagamos con dos valores como mínimo, es decir, un valor 1 y un valor 2, con un operador de comparación. En este contexto, un operador de comparación puede ser el igual, mayor o igual, menor, menor o igual o menor, o el símbolo diferente. Entonces, si en este caso yo comparo, por ejemplo, el valor de 5, fíjate, el primer valor o valor número 1, y coloco el operador de comparación igual, y posteriormente coloco otro 5, y le pregunto aquí en el primer argumento de esta función llamado prueba lógica, me voy a pasar esto por acá para arribita, por acá, listo, está bien. Si yo le pregunto en este primer argumento, llamado prueba lógica a la función sí, 5 es igual a 5 y lo evalúo con F9, fíjate lo que él me devuelve, me dice verdadero, 5 sí es igual a 5. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo compáreme 5 si es igual a 6? ¿Qué cree que me va a devolver? Pues el valor de falso, es decir, 5 no es igual a 6. Esto quiere decir que la prueba lógica va a devolver mínimo y únicamente dos valores, mínimo 1,
dentro de dos valores. Bien devuelve el valor de falso o bien va a devolver un valor de verdadero. Esto es lo que se conoce en el mundo de la informática como un tipo de dato booleano. Es decir, un tipo de dato que tiene solo dos estados, encendido o apagado, 1 o 0, verdadero o falso, arriba o abajo, etcétera, etcétera, solo dos estados. Entonces, ¿qué pasa con esta función? Fíjate, si yo le digo 5 es igual a 5 y quedamos que esto se evalúa con el valor de verdadero, fíjate, F9, verdadero, entonces yo puedo pasar al siguiente argumento que se llama valor si verdadero y colocar acá lo que yo quiero que me retorne la función si la prueba lógica se evalúa como verdadera, como en este caso. Entonces, si 5 es igual a 5, yo le voy a decir devuélvame una cadena de texto, por ejemplo, aquí dentro de un par de comillas dobles que me diga los valores son iguales. Fíjate, los valores son iguales. Son iguales y listo. Y ahora, si esto no se evalúa como verdadero, es decir, la prueba lógica, en el caso de que 5 sea igual a 6, no se evalúa como verdadero sino como falso, pues en este contexto se corre la parte falsa, lo que coloquemos en el tercer argumento de la función si, se evalúa y se devuelve como resultado de la función si dentro de la celda. En este caso, en el valor si falso, le voy a colocar una cadenita de texto que me diga los valores no son iguales, es decir, esta misma cadena de texto la voy a copiar con control C y me la pego aquí con control V y le digo los valores no son iguales, es decir, espacio no y le digo no son iguales. Ahora, fíjate que si yo evalúo aquí esto con Enter, al 5 ser igual a 5, es decir, la prueba lógica se evalúa como verdadera, entonces lo que me va a retornar es lo que yo coloqué dentro de la parte valor si verdadero de la función. Entonces fíjate, los valores son iguales. Ahí me dice, los valores son iguales. Ahora, si yo coloco 5 es igual a 6, obviamente eso no es igual, eso sí va a dar un valor de falso. Fíjate, un valor de falso aquí en la prueba lógica. F9, valor de falso. Entonces se corre lo que dice aquí en la parte valor si falso. Los valores no son iguales. Si evalúo con Enter, me dice los valores no son iguales y listo. Así funciona o así opera la función si dentro de Excel. Una función de prueba lógica para tomar una decisión. Entonces, ¿cómo podemos emplear esto nosotros en esta plantilla? Fíjate. Yo no quiero que me devuelva acá dentro del género, dentro de esta celda llamada género, el valor de M, ni tampoco el valor de F en caso de que sea femenino la persona que yo esté buscando con esta cédula o con este documento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente, entro acá en donde dice el valor a la función buscar B, fíjate, y le digo, llamo a la función si muy ordenadito y le digo, si la función buscar B que me devuelve un valor de M o F es igual a un valor de M que en este caso representa un valor de masculino, entonces yo básicamente le devuelvo en la parte del valor si verdadero una cadena de texto que diga masculino, fíjate, masculino, así, masculino. Y en caso contrario, en caso de que esta función buscar B no devuelva un valor de M, pues obviamente va a devolver un valor de F. Entonces básicamente le digo, devuélvame un valor de femenino, en este caso, fíjate, femenino, dentro de un par de comillas dobles. Me entro acá con mucho cuidado, femenino. Y listo, y posteriormente cierro la función buscar B, que se evalúa en el primer argumento y cierro la función si, entonces esta sería la prueba lógica. Comparo el retorno de la función buscar B con el valor de M para determinar si la persona es masculina y si eso se evalúa como verdadero, devuelvo en la parte verdadera la cadena de texto que diga masculino y si no, pues obviamente no es igual a M, va a ser igual a F, es decir, en la parte falsa devuelvo el valor de femenino. Ahora bien, ¿qué pasa si toda esta fórmula se evalúa con un error? El retorno de la función si al evaluar a la función buscar B. Pues básicamente tiene que decir que el documento no está en caso de que esto no se evalúe. Ahora, si yo evalúo todo esto con Enter, fíjate, ahora me devuelve masculino porque Andrés Rojas tiene dentro de la base de datos la palabra M en el género o la letra M.
Si yo busco acá, en este caso, a Nelly Parada, fíjate, Nelly Pedraza, que es 555-4545, fíjate, 555-4545, un documento de ejemplo, me dice Nelly Pedraza, femenino, calle tal, número tal, Reforma, ¿listo? Ahora, si yo llego y le digo, no, mira, el documento es 555-123456, enter, el documento no está. Seguimos, obviamente, en este caso, utilizando la función buscar B, dentro de la función sí, dentro de la función sí.error. Ahora, volvamos al documento 555-1234, enter, y en este caso es Andrés Rojas con el género de masculino. Entonces, la segunda fórmula que te quiero regalar básicamente era a la función sí anidada con otro tipo de funciones para tomar decisiones dependiendo del resultado de otra función que se evalúe a su vez también dentro de una celda, para retornar un determinado tipo de valor que cumpla nuestras necesidades. Listo, aquí tenemos el uso de la función sí, que yo sé que te va a salir en cualquier prueba de Excel, la función sí, en conjunto con la función buscar B, en conjunto con la función sí.error. ¿Listo? Ahora, pasemos a la tercera fórmula. Esta tercera fórmula te va a ser muy útil. Esta tercera fórmula te va a sacar de atascos cuando estés trabajando con funciones de búsqueda y referencia que no utilicen en la base de datos o en la tabla de datos la primera columna izquierda de la tabla como un campo o columna de búsqueda. Si ya has estudiado algún tipo de fórmulas dentro de Excel o has intentado buscar algún tipo de elemento que no se encuentre en la primera columna izquierda de una tabla de datos, quizás habrás escuchado de la función o la mezcla de las funciones índice y coincidir. Pues bien, mi objetivo es regalarte con esta tercera fórmula la mezcla de las funciones índice y coincidir, cómo funcionan cada una de ellas de manera independiente y cómo funcionan de manera mezclada o de manera anidada una con otra para devolver un resultado. Por ejemplo, vamos a estudiar a la función índice rápidamente. Si nosotros llamamos a esta función mediante su palabra, fíjate, índice, devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular dentro de un rango especificado. Esto quiere decir que esta función índice, básicamente, lo que nos está diciendo es: deme una tabla de datos y mediante una coordenada de fila y columna que especifiquen obviamente el número de la fila y el número de la columna, yo le devuelvo el valor intersectado dentro de la tabla de datos. Por ejemplo, si esta tabla de datos se llama BD, fíjate, voy a llamarla BD y aquí se enumera dentro de esta IntelliSense con una tablita, la llamo la base de datos y le digo: devuélvame, por ejemplo, la dirección que se encuentra en la columna dirección de la fila 3 para Andrés Rojas, que ya sabemos que es calle Tercera, número 860 Metrópoli. Entonces, básicamente yo le digo, en el número de fila que se encuentra aquí en la 1, 2 y 3, y paso el índice de 3 en el segundo argumento llamado número de fila, y posteriormente, en el tercer argumento llamado número de columna, yo le digo: busque el elemento intersectado en la columna 1, 2, 3 y 4 de la base de datos, 4. Fíjate que si evalúo con Enter, me devuelve, básicamente, el elemento intersectado entre la columna dirección, que es la columna 1, 2, 3 y 4, y la fila número 3 de la base de datos, que sería calle Tercera, número 860 Metrópoli. Básicamente eso es lo que hace la función índice: devuelve un elemento según las coordenadas de fila y columna que pasemos en el segundo y tercer argumento de la función. Ahora bien, ¿cómo funciona la función coincidir o cómo opera la función coincidir? Hace exactamente lo inverso a la función índice. En vez de devolver un elemento, le devuelve la posición de un elemento que uno quiere buscar dentro de una columna de valores o una base de datos y le dice: está en la posición número 3 relativa de esa columna o de esa base de datos. Fíjate, llamarla es muy fácil. Si coloco igual coincidir, fíjate lo que nos dice el IntelliSense, dice: devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en cualquier orden especificado. Es decir, busca el primero que encuentre y devuelve la posición. Si yo llamo a la función y le digo: mira, yo quiero en el valor buscado, por ejemplo, que tú me busques este documento que tengo yo acá, fíjate,
5551234 dentro de una columna que voy a llamar documento, fíjate, o una columna que yo quiero enumerar dentro de esta base de datos, que en este caso pues obviamente aquí como ejemplo está en la primera llamada documento. Entonces básicamente llamo a la base de datos y con un corchete abro y le digo tómeme el campo documento, cierro nuevamente con un corchete y le digo búsqueme este valor de manera exacta mediante el tercer argumento especificado con el valor de 0 que dice coincidencia exacta. Y si la cierro y evalúo con Enter, me dice está en la tercera posición. Es decir, como yo seleccioné acá en la matriz de búsqueda, en el segundo argumento, el campo documento y en el primer argumento le dije búsqueme este elemento de manera exacta mediante el tercer argumento de esa función. La función se vino para la base de datos y se paró o se ubicó aquí en el campo documento. Voy a colocarme por acá, fíjate, en el campo documento. Y buscó de arriba hacia abajo el documento 5551234 y dijo, oye, está en la 1, 2 y 3 en la tercera fila y me devuelve de manera exacta el valor de 3. Esto es básicamente lo que hace la función coincidir. Lo que hace la función coincidir es devolver el elemento de posición de un valor buscado dentro de una matriz de búsqueda. A todas luces, todo lo contrario a la función índice. Ahora bien, ¿cómo mezclamos nosotros a la función índice y a la función coincidir? Fíjate, ¿qué pasa si yo no me sé el número de documento de una persona, pero sí me sé su nombre exacto? Por ejemplo, voy a colocar acá a Andrés Rojas dentro de esta celda. Andrés Rojas, de manera exacta, porque me sé el nombre de manera exacta, y yo quiero buscar el número del documento. A todas luces tú podrías pensar, oye, la función buscar B me resuelve esto sin ningún problema, pero no es así, Suelen colocarlo como trampita en las pruebas de Excel en los puestos de trabajo para ver si utilizas esa misma función y pierdas tiempo en el desarrollo de la prueba. Y aquí te voy a decir por qué la función buscar B no sirve. Fíjate. Yo te dije al principio, la función buscar B toma una tabla de datos y utiliza el primer campo o columna izquierda de la tabla como campo de búsqueda y devuelve el campo que especifique en el tercer argumento con el valor interceptado en el primer campo como criterio de búsqueda, ¿vale? Pero aquí en este caso el nombre está en la segunda columna. Si yo le paso toda la base de datos, fíjate, le paso toda la base de datos y busco el nombre, no lo va a encontrar porque en el campo de búsqueda es el campo documento y es el que quiero devolver obviamente y también quiero devolver. Entonces la función buscar B va a devolver un error porque no va a encontrar esta cadena de texto dentro de este campo y es allí donde fracasa la función buscar B. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Pues utilizar a la función índice y a la función coincidir de manera anidada. ¿Cómo lo hago? Mira, si yo quiero devolver el documento dentro de esta celda, lo primero que tengo que hacer es llamar a la función índice. Coloco índice, fíjate, y en el primer argumento denominado matriz, fíjate aquí en donde dice matriz, yo le voy a pasar toda la tabla o base de datos que yo nombré al principio como BD. Fíjate, BD y aparece la tablita, BD y aparece la tablita llamada base de datos. Ahora, le digo, devuélvame el número de la fila de esta base de datos que me devuelva la función coincidir, la que devuelve la posición. Entonces, si yo la llamo y le digo coincidir y le digo en el primer argumento llamado valor buscado, búsqueme este nombre llamado Andrés Rojas dentro de esta matriz de búsqueda que corresponde al campo nombre, segundo de la matriz o segundo de la tabla. Coloco BD, tabular, abro con un corchete de apertura y le digo, mira, tráeme al campo nombre, cierro con un corchete y paso al siguiente argumento y le digo, busque este valor de nombre de manera exacta en el campo nombre de la base de datos, fíjate, campo nombre de la base de datos, y devuélvame en el tercer argumento llamado número de columna de esta base de datos que pasé en el primer argumento llamado matriz, el campo número 1 de la tabla que representa el documento y evalúo con Enter, ¡pam!, devuelvo el documento de este nombre. Ahora,
Si cambiamos, por ejemplo, el nombre de la persona y colocamos Diana Mejía, fíjate, Diana Mejía con tilde en la I, obviamente, Diana Mejía, Enter, y me dice que el documento es, en este caso, 555-3636 y me lo devuelve correctamente. Entonces, si yo lo coloco acá, 555-3636, Enter, me devuelve Diana Mejía, femenino, y la dirección, que en este caso es Avenida Sexta, número 336, Cedros. ¿Listo? Entonces, la función en este caso, vamos a colocar acá 1, 2, 3, 4, volvamos aquí a Andrés Rojas, Enter. La función índice y coincidir lo que hace es una mezcla e interactúa como la función, o actúa más bien como la función buscar B, pero buscando en una columna y devolviendo valores en otra, sin importar el campo de búsqueda, que sí lo tiene en cuenta la función buscar B. Dicho más rapidito, busca en cualquier campo y devuelve sobre otro campo sin importar cuál es el campo de búsqueda, como sí lo hace la función buscar B. Así que esta es la tercera fórmula que te regalo, cómo mezclar a la función índice y a la función coincidir. Recuerda, índice devuelve, en este caso, un elemento intersectado por fila y columna, y coincidir devuelve la posición relativa de un elemento dentro de una matriz. Si mezclas estas dos funciones, obtienes este resultado. Bien, ahora pasemos a la cuarta fórmula o a la cuarta función, que también es bastante importante y se ve mucho en las pruebas de Excel. Bien amigos, seguimos con esta partecita en donde te voy a explicar la cuarta función o fórmula, que a lo último la transformamos en una fórmula muy útil con la función si.error en caso de que no devuelva elementos dentro de una expresión en una fórmula en una celda en la hoja de cálculo. Pues bien, me refiero a la función sumar.si.conjunto. Esta función se ve dentro de las pruebas como pan caliente. Lo digo porque he recibido multitudes, cientos, durante mi etapa en esta parte del canal de YouTube Excel Hecho Fácil, que me mandan pruebas por correo electrónico para que las resuelva, y siempre termino viendo a la función sumar.si.conjunto. Esta es una de las funciones típicas de las pruebas para sumar sobre un rango de valores numéricos, teniendo en cuenta más de un campo que va a actuar como criterio y un montón de elementos que van a actuar también como criterios para sumar los valores del campo numérico. Por ejemplo, lo vamos a ver muy rápidamente en este ejemplo de una manera bastante sencilla. Imagine, por ejemplo, que nos dicen a nosotros devuelva para este documento, según la base de datos, todos los valores de todas las facturas y devuélvalos como un valor total en esta celda según este número de cédula. Fíjate, tenemos un campo llamado valor que va a actuar como campo que contiene los valores numéricos que nosotros necesitamos sumar, y posteriormente necesitamos esta cédula que va a actuar como criterio y la vamos a comparar con este campo que es un campo de criterios para devolver la suma de todos los elementos que coincidan con esta cédula o con este documento. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra función? Fíjate, muy sencillo. Llamo a la función sumar.si.conjunto, fíjate lo que dice. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Si selecciono sumar.si.conjunto, fíjate que esta función mínimo nos muestra un argumento llamado rango de suma, un argumento llamado rango de criterios y un criterio, al menos en el tercer argumento. Pero si yo quiero pasar más de un rango de criterios y más de un criterio, simplemente coloco coma, coma, coma y fíjate, rango de criterios 1, criterio 1, rango de criterios 2, criterio 2, rango de criterios 3, criterio 3. Eso es, yo puedo colocar hasta 255 criterios con sus correspondientes rangos de criterios. Sin embargo, aquí solamente necesitamos un solo rango de criterios porque tenemos un solo criterio, que en este caso sería nuestro documento o nuestra cédula de Andrés Rojas para devolver la suma de todos los elementos del campo valor. Entonces voy a quitar todo este poco de limitadores de argumentos, que en mi caso es la coma, en tu caso puede ser obviamente el punto y coma porque solamente existen dos, coma o punto y coma. Y en el primer argumento denominado rango de suma, fíjate, en el primer argumento denominado rango de suma, voy a ubicar la tabla base de datos y posteriormente abro con un corchetito, acostúmbrate a esta nomenclatura,
llamo a la base de datos al nombre de la tabla que yo le puse acá en esta partecita y seguidamente abro con un corchete y coloco el campo que yo quiero traerme. En este caso, en el rango de suma, me voy a traer el campo valor, entonces lo selecciono, fíjate, campo valor, selecciono el campo con tab o doble clic como tú quieras, cierro el campo con un corchete de cierre y paso al siguiente argumento porque esta expresión de rango de suma, fíjate que si la evalúo con F9, me devuelve todos los valores, fíjate, me devuelve todos los valores que yo tengo aquí en esta columna llamada valor de la base de datos. Ahora bien, ¿qué voy a pasar yo en el segundo argumento llamado rango de criterios? Pues obviamente toda la columna que va a contener las cédulas o documentos. Para ello, llamo a la base de datos, abro con un corchete de apertura y llamo al campo documento, fíjate, doble clic, lo selecciono, cierro y listo. Si yo evalúo el rango de criterios, con F9 devuelvo todos los documentos que están en esta columna llamada documento de la base de datos. Listo. Tercer argumento, ya cumplimos los dos primeros. El tercer argumento se llama criterio 1. ¿Qué voy a utilizar como criterio? Pues obviamente la cédula. Entonces le digo, mira, este documento quiero que lo busque sobre este campo y en donde encuentre coincidencias, sume los valores que se encuentran en la columna valor que pasé en el primer argumento llamado rango de suma. Si cierro toda la función sumar.si.conjunto y evalúo con enter, me devuelve en este caso el total de las facturas según la base de datos para este documento. Muy sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa si no se encuentra el criterio dentro de la celda? Fíjate, si lo suprimo, me devuelve el valor de 0. Me devuelve aquí un valor de 0. Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero que me devuelva el valor de 0 cuando no exista aquí un elemento? Pues devuelvo acá a la función si, la voy a mezclar nuevamente acá con la función si, fíjate, y le digo, si la prueba lógica, en este caso, que devuelve sumar.si.conjunto, la voy a copiar acá con control C, apréndete este término, es igual o devuelve el valor de 0, sumar.si.conjunto porque no hay elementos, entonces en el valor si verdadero, colóquele acá dentro de un par de comillas dobles, no se encontró un documento o no hay valores para sumar o no hay nada. Entonces vamos a colocar acá, no hay nada, la cadena que tú quieras, cierro. Y en caso contrario, en caso de que no sea igual a 0, pues que me devuelva nuevamente a la función sumar.si.conjunto, que la tenía en el portapapeles, la pegué con control B, cierro, evalúo con enter, vamos a evaluar nuevamente acá, voy a cerrar aquí la expresión, la tenía abierta dos veces, evalúo con enter, a ver qué pasó por acá, sumar.si, prueba lógica, tenía aquí esto, entonces le quito este paréntesis de apertura, y le quito aquí uno de cierre y aquí tengo la prueba lógica. Si esto es igual a esto, entonces devuélvame no hay, y en caso contrario devuélvame nuevamente a la función sumar.si.conjunto, le quito este paréntesis de apertura que está por acá y le quito este de cierre y listo. Le doy enter y me dice no hay nada. Entonces vamos a achicar esta cadena de texto que diga no hay valores o no hay B. Entonces no hay B, lo voy a colocar por acá, no hay B grande de valores punto y listo. Fíjate, no hay valores de documento. Si coloco un documento 555 1234, pues en este caso me devuelve el valor de la suma de todas las facturas de este documento en la base de datos. Entonces, no te olvides cómo funciona o cómo opera la función sumar.si. Si nosotros llamamos a la función sumar.si o sumar.si.conjunto, en este caso, tenemos en el primer argumento un rango de suma, el rango de valores numéricos que yo quiero sumar. Posteriormente, en el segundo argumento llamado rango de criterios, pasamos el rango de elementos que va a actuar con nuestro criterio, que vamos a pasar dentro del tercer argumento como mínimo, teniendo un criterio, un rango de criterios y un rango de suma. Si necesitas más rangos de criterios con más criterios, pues le vas colocando el delimitador de argumentos hasta 255 y pare de contar. Así funciona la función así opera la función sumar.si.conjunto. Si la mezclas con la función si, que ya la habíamos visto, pues en este caso puedes colocar elementos cuando la función sumar.si.conjunto devuelva algún determinado tipo de valor y puedes anidar según tu conveniencia.
En este caso, si yo elimino acá el documento, pues la función sumar.si.conjunto me va a devolver el valor de 0, entonces me dice que no hay valores de documento. Fíjate, si lo suprimo, me dice no hay valores, no está, no hay valores, pero si lo coloco, me devuelve el total de todas las facturas según este documento dentro de la base de datos. Listo, esta es la cuarta fórmula, función sumar.si.conjunto con la función si. Vamos entonces a la quinta fórmula que te quiero regalar y es la más importante de todo este tutorial. Quiero que te quedes con ella porque es bastante simple, un poquito confusa al principio, pero es bastante simple de entender. Vamos a ella porque está un poquito larga, pero no está difícil de entender. Bien amigos, llegamos a esta quinta parte del video que grabé en pedacitos porque obviamente esto tiene una consecución en el concepto de las diferentes funciones que venimos utilizando y a su vez también cómo las venimos anidando para conformar fórmulas y poder llevar los conceptos de una manera gradual desde el principio del video hasta esta parte al final para poder construir nuestra primera super mega fórmula que quiero que te aprendas para poder buscar múltiples elementos duplicados que la función buscar b jamás va a poder hacer, y aquí es donde viene o donde venimos nosotros con nuestra inteligencia a derrocar a Excel para buscar los múltiples elementos que se encuentren duplicados, que se encuentren dentro de una base de datos de manera repetida y extraer cada uno de los valores. Entonces, yo quiero que tengas en cuenta que la función buscar b obviamente siempre, al igual que las funciones índice y coincidir mezcladas o anidadas, ellas en par, índice y coincidir o bien a la función buscar b, siempre terminan retornando el primer elemento de la base de datos que encuentran según el criterio de búsqueda. En este caso, la función buscar b nos buscó este elemento llamado Andrés Rojas, masculino, la dirección, y también con la función índice y coincidir devolvimos, según esta cadena de texto que especifica el nombre, el documento. Pero ¿qué pasa si, como en este caso, en esta base de datos existen múltiples elementos de Andrés Rojas? Fíjate, por acá, luego por acá, luego por acá y luego por acá. Tenemos muchos elementos. Estoy en esta hojita. Vale, tenemos muchos elementos. Entonces, nos dicen dentro de la prueba, busque todos los elementos que se encuentren para Andrés Rojas con este número de documento y devuelva el número de la factura, en este caso, el valor de cada una de las facturas y la fecha de cada una de esas facturas. Tú podrías pensar y dices, no, aquí ya me la hice con la función buscar b y devuelvo. Implementas la función buscar b y devuelve siempre el primer registro encontrado. Y ahí es donde nos ponemos a pensar y decimos, aquí perdimos la prueba. Pues bien, esta vez no vas a perder ninguna prueba si esto te llega a salir, que es lo más frecuente y lo más probable es que te salga. No la vas a perder porque vas a salir como un pro con esta fórmula que te voy a enseñar. Nos vamos a traer o nos piden traernos todos los elementos de factura, valor y fecha, como ya dije hace un momentico, de este documento que corresponde a Andrés Rojas. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, es momento de que pauses el video, te regreses al principio y estudies todas las funciones que vimos aquí porque las vamos a utilizar. Listo. ¿Qué pasa si yo llamo a la función si? Fíjate, a la función si, y dentro del primer argumento llamado prueba lógica le digo, mira, compárame todo el campo documento de la base de datos. Me voy a traer aquí el nombre de la base de datos. Fíjate que me aparece la tablita BD. Abro y selecciono aquí el campo documento. Y lo cierro. Y evalúo todo esto con F9, fíjate. Y me devuelve todos los documentos efectivamente. Como yo quiero fijar este campo para cuando desplace esta fórmula a la derecha no me vaya a desplazar el campo documento y me evalúa aquí sobre nombre y sobre género. Para valor y fecha, cuando arrastra la fórmula aquí dentro del rango de extracción, pues en este caso voy a fijar el campo documento dentro de la fórmula. ¿Cómo fijo yo un campo de una tabla de datos que la estoy referenciando con el nombre de la tabla y posteriormente el campo? Fíjate, muy sencillo. Selecciono el nombre del campo con sus corchetitos de apertura y de cierre y lo copio con Control C. Y posteriormente vengo aquí al principio y abro con un corchetito de apertura, dos puntos al final, pego nuevamente el campo y cierro acá con
el corchetito de cierre y básicamente devuelvo los mismos elementos del campo al que estoy referenciando dentro de la tabla, pero cuando yo desplace la fórmula a la derecha o hacia abajo, este campo documento siempre va a ser constante y va a apuntar a este campo de la tabla llamado documento y siempre va a hacer referencia a estos elementos dentro de la tabla. Ahora bien, si en la prueba lógica de la función si yo le digo, mira, devuélveme un valor de verdadero para todos los elementos que sean iguales a este documento que voy a pasar aquí dentro de esta celda y fijo todo esto con F4 y mantengo esta referencia absoluta y constante para que eso no se mueva cuando yo desplace la fórmula hacia abajo. Fíjate que si evalúo con F9, voy a pasarme esto por acá, devuelvo una matriz booleana de falsos y verdaderos en donde un valor de verdadero representa la coincidencia de esta cédula con cada una de estas cédulas que están dentro del campo documento y un valor de falso no representa una coincidencia, es decir, verdadero es una cédula que está acá que es igual a esta y un valor de falso es una cédula que está acá que no es igual a esta. Listo, ahora yo le digo, cópieme todo este campo documento, fíjate de la base de datos, lo copio completito con control C y me vengo para acá y le digo, para cada uno de esos valores de verdadero, usted me va a devolver la posición relativa que ocupa cada uno de estos documentos dentro de esta tabla de datos. En otras palabras, este primer documento que tenemos acá se encuentra en la posición relativa dentro de la tabla del número 1, es decir, es el primer elemento o primer registro dentro de la tabla. No es la fila 2, es el primer elemento. Este segundo, pues sería el segundo elemento, este tercero, el tercero, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo devuelvo yo un índice relativo? Teniendo como principio el valor de la fila de todos los elementos del campo documento de la base de datos. Pues fíjate, muy sencillo. Llamo a la función fila y le pego el campo documento que estoy evaluando de manera absoluta, es decir, lo tengo fijado dentro de la tabla. Cierro aquí la función fila y si evalúo todo esto con F9, es decir, este cachito de fórmula que evalúa fila, me devuelve. La primera cédula se encuentra en la fila 2, la segunda en la fila 3, la tercera en la 4, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que esta numeración arranque con 1, es decir, que devuelva el índice relativo de la base de datos para cada uno de los elementos. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Control Z y le resto la posición de la fila de los elementos que se encuentran en la base de datos para la cabecera o los encabezados, fíjate. Cierro, en este caso fila me va a devolver el valor de 1, voy a evaluar aquí, o voy a cerrar aquí la función fila, y posteriormente, fíjate que si yo la evalúo acá con F9, ella me dice, el valor de esa cabecera está en la fila 1 de la hoja ventas de la tabla base de datos. Si yo le resto ese valor de 1, al retorno de todos los elementos que me devuelve fila para cada uno de los documentos, fíjate, me devuelve como por arte de magia una matriz que empieza con 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, para identificar cada uno de los elementos de esta columna documento o este campo documento para cada uno de los valores de manera relativa dentro de la tabla. Esto no tiene ningún pierde, simplemente es puro análisis, ¿listo? Ahora bien, ¿qué pasa si yo cierro la función sí? Fíjate, F9 y me devuelve falso, 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 un montón de falsos, en donde este número de documento no coincidía con este que yo estaba buscando, pero en donde había valores de verdadero, es decir, cuando el documento coincide con el que yo estoy buscando, me devuelve la posición relativa de índice que ocupa esa cédula dentro de la tabla o ese documento dentro de la tabla y me lo devuelve como un valor numérico. En otras palabras, me devuelve la posición de cada una de las cédulas dentro de la tabla de datos. Me dice exactamente, en la fila 3 está esta cédula, en la fila 6, en la 7, en la 13, en la 19, 25 y 26. Fíjate, en la 3, 1, 2 y 3, Andrés Rojas. Luego en la 6 y la 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Andrés Rojas y 7, Andrés Rojas. Listo, entonces ya tengo los índices y tengo todos los valores de falso. ¿Cómo descarto los falsos? Pues los dejo ahí que ellos se descartan solos. Entonces fíjate,
Si tomo toda esta matriz que contiene los índices y me llamo a la función k.décimo.menor, que devuelve el valor késimo menor de un conjunto de datos numéricos, por ejemplo, el 30º número menor de una matriz de valores numéricos, y yo le digo, en este primer argumento llamado matriz, que me está devolviendo valores numéricos y un montón de falsos que los va a pasar por alto, le digo, tómeme el primer elemento menor y devuélvalo, F9, fíjate, devuélvamelo dentro de esta celda, tras aplicar a la función k.décimo.menor, pues me dice, el primer elemento menor es el 3. Ahora bien, yo le digo, devuélvame el segundo, mediante el índice de k.décimo.menor. Si lo evalúo con F9, pan, tengo el índice de 6, que es la sexta posición en donde está Andrés Rojas. Ahora bien, yo no necesito colocar esto de manera estática, es decir, el argumento k no debe ser estático. Todo lo contrario, debe ser dinámico. Como le digo yo, genéreme un índice para esta primera evaluación que tenga el valor de 1, para esta segunda el valor de 2, para la tercera el de 3, etcétera, etcétera, dentro de este rango de extracción. Pues bien, utilizo a la función filas, fíjate, y tomo esta referencia de celda donde estoy evaluando la fórmula que es B12, y la fijo con F4 y coloco 2 puntos para crear un rango y le digo empiece desde esta misma celda B12, pero especifico esto de manera relativa. Y fíjate que si lo evalúo acá con F9, este cachitico de fórmula, me devuelve el valor de 1. Pero cuando yo pegue esta fórmula abajo en la segunda fila, esta va a cambiar porque está relativa. Y básicamente filas me devuelve el índice de 2, que pasa de manera dinámica al argumento k de la función k.décimo.menor. Entonces vamos a acomodar esto por acá, fíjate, y posteriormente lo cierro y evalúo de momento esto con F9. Me está diciendo, en la tercera posición se encuentra el primer elemento que contiene este documento. Ahora bien, ¿cómo me traigo yo el elemento correspondiente al campo que yo quiera teniendo el índice? Pues obviamente con el uso de la función índice, como ya lo vimos en una fórmula anterior. Entonces, llamo a la función índice, fíjate, y aquí en donde dice matriz, yo le voy a decir, mira, toma toda esta base de datos que se llama BD y la paso dentro de su primer argumento denominado matriz. Ahora, en el número de fila, ¿qué voy a pasarle? Lo que devuelva la función k.décimo.menor, que ya la construimos de momento. Y posteriormente, en el número de columna, voy a pasarme todo esto por acá para que nos quepa aquí o podamos ver o tú puedas ver esta fórmula. Y en el número de columna, yo le voy a colocar acá de manera dinámica qué columna es factura, qué columna es valor y qué columna es fecha dentro de la base de datos. ¿Cómo logro yo eso? Mira, muy sencillo. Bastante básico. Si yo utilizo a la función coincidir, recuerda que acá en este caso la función índice me está pidiendo el número de columna, un valor numérico, y la función coincidir devuelve los índices. Entonces si yo le digo, mira, quiero que me busques este elemento que se encuentra acá dentro de esta celda y fijo 2 veces con F4 para colocar la fila como absoluta para cuando desplace esto hacia abajo, esta fila siempre esté constante. Pero cuando corra esto hacia la derecha, esta columna quede como relativa y pase aquí a valor y después a fecha. Y le digo, búsqueme ese elemento dentro de la cabecera de la base de datos. Fíjate, de la cabecera de la base de datos, vamos a relacionarla bien, base de datos, cabecera o encabezados. Y posteriormente, le digo, búsqueme bajo un tipo de coincidencia exacta y cierro. Fíjate que si evalúo aquí a coincidir, me dice factura está en el quinto campo. 1, 2, 3, 4 y 5. Factura. Cuando pase a valor me dice está en este campo, que sería el 6 y el 7. Y el de fecha está en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Si yo cierro toda esta fórmula, fíjate, y al pasar una matriz de valores dentro de uno de los argumentos que estaba esperando la función sí, es decir, acá, fíjate, acá, en la prueba lógica, lo que estaba esperando era un único elemento, pero yo le pasé un conjunto de elementos, es decir, una matriz de valores. Entonces no sé si habrás escuchado de que toda la fórmula se convierte en una matricial, en una fórmula matricial.
Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros una fórmula matricial? Porque en el argumento de la función sí no pasamos un valor, sino un cúmulo de valores. Pues aplicando la combinación de teclas control más shift más intro. Fíjate, control más shift más intro, me devuelvo el valor de la factura, lo paso a la derecha, luego lo paso hacia abajo y devuelvo un montón de errores de número para elementos que ya no existen de Andrés, porque solo existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y no encuentro más y devuelve puros errores de número. Entonces me vengo para acá y le digo si punto error, cierro toda la expresión. Mira, si todo esto se evalúa con un error, entonces sencillamente devuélveme un vacío mediante un par de comillas dobles, evalúo nuevamente con control shift enter, copio hacia abajo, luego hacia la derecha y listo. Ahora, ¿esto qué es? Un valor numérico, un valor de moneda. Me vengo para acá, pestaña inicio, moneda, y le quito en este caso estos valores decimales, y esto sería una fecha. Me vengo para acá y le digo dame una fecha larga. En este caso vamos a ampliarlo un pelín, o más bien coloquémosle una fecha corta. Ajá, así está bien. Y listo. Entonces, ¿cuántos elementos estamos devolviendo para este documento? 7 elementos. Es decir, todos los 7 elementos de la base de datos que contienen este documento, cuya suma de todos estos valores devuelven 4361, fíjate, que es el retorno de la función sumar.si.conjunto. Ahora bien, vamos a cambiar este formatico porque esta fecha no me gusta. Presiono control más 1, vengo para acá y le digo, mira, en personalizada, vamos a colocarle aquí fecha, tómeme esta de ejemplo y le quito todo lo que está acá. Y le digo, deme 3 dígitos para el día de la semana, posteriormente deme 3 dígitos para el mes y le digo lunes, noviembre 9 del 2020. Y así me da las fechas, selecciono todo, lo coloco hacia la izquierda, centro todo esto y listo. Entonces, suponga por ejemplo que yo quiero buscar el documento de, no sé, John Cueros, fíjate, John Cueros, voy a buscarlo porque no me lo sé. Entonces coloco J-H-O-H-N, Cueros, y me dice es el documento 5558989, enter, y me dice mira, John Cueros tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 facturas. La suma de todas estas facturas le suman 3256, que es este 3256, y estas son las fechas de cada una de ellas. Perdón, y estas son las fechas de cada una de ellas. Listo, entonces aquí estamos devolviendo en este caso todas las fechas relacionadas a este documento, todos los valores relacionados a este documento y los números de las facturas. No utilizamos un buscar B, utilizamos una fórmula que actúa dentro de una tabla, una fórmula matricial que se evalúa con control shift enter. Fíjate que aquí empieza con corchetitos y va a terminar con un corchetito. Fíjate, termina con un corchetito. Y devolvemos cada uno de los elementos. Bien, mis amigos, ya me está doliendo un pelín la garganta de tanto hablar. Creo que este tutorial salió excesivamente largo, pero vale la pena porque te va a salir esto en una prueba, en cualquier prueba que te tiren de Excel para un puesto de trabajo. Espero que este tutorial les haya gustado. Por favor, en mi canal hay muchas más fórmulas interesantes que puedes aprender para hacer extracción de datos, para hacer estas operaciones. Aprendes fórmulas matriciales, fórmulas complejas. Por favor, piénsalo, suscríbete a mi canal, piensa suscribirte a mi canal porque vas a aprender mucho sobre esta herramienta. Como siempre digo, me despido, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like si está a tu alcance y por favor déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal si te gustó el video. Nos vemos en el siguiente y hasta pronto. Chao.